Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Presentado por los esposos Coronado Pineda y junto a usted recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. ¡Bienvenidos! Querida familia de Jesús TV, bienvenidos a una edición más de Fe al Día, su noticiero católico donde les traemos las noticias más relevantes de la iglesia y de la sociedad desde una perspectiva de la fe. Somos los esposos Coronado Pineda y en la próxima media hora vamos a estar junto a usted compartiendo las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Además, estamos en una época preciosa, una época de penitencia, pero también una época para compartir, una época para disfrutar de esta religiosidad popular y nuestras tradiciones. Así que aprovechemos, le invitamos para que usted se sienta a gusto y disfrutemos de este noticiero en la edición correspondiente para esta semana. Bienvenidos. Bienvenidas. Comencemos con las noticias de nuestra querida Guatemala. La centuria romana del Templo del Calvario, un grupo de fieles que representa a los soldados romanos durante la Semana Santa, invita a nuevos miembros a unirse para acompañar las procesiones del Santo Cristo Yacente, Cristo de los Pobres y la Virgen de Dolores, Reina de la Paz. Las inscripciones se realizan los sábados en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. A pesar de su devoción, la centuria enfrenta desafíos económicos, ya que no recibe apoyo financiero de la hermandad y muchos de sus integrantes son de escasos recursos. Para sostener esta tradición, se solicita la solidaridad de la comunidad mediante donaciones, las cuales pueden coordinarse con Herbert Chocoy al teléfono 5415-4320. Esta representación no solo es un acto de fe, sino un testimonio de entrega y amor por la pasión de Cristo. Apoyar la centuria es una forma de vivir la Semana Santa con generosidad, preservando una tradición que fortalece la espiritualidad colectiva. Y en este quinto fin de semana de Cuaresma tuvimos mucha actividad. La venerada imagen del Cristo de la Preciosa Sangre y Virgen de Dolores procesionó desde el Templo de San Francisco en la Zona 1, en un quinto viernes de Cuaresma. Las andas fueron cargadas a las 18:30 horas, acompañadas por la marcha oficial La Sangre de Cristo y decoradas con símbolos de la Pasión, junto a la columna y figuras de Santa María Magdalena, San Juan y la Virgen María. La ancestral imagen del Cristo de la Preciosa Sangre, estando bajo el recuerdo de la Asociación del Via Crucis Perpetua y Viviente del Templo Franciscano, data desde la época de Cuaresma en 1955, año en que sale en procesión y ese año se estrena la marcha fúnebre Jesús de San José. Como dato curioso, para 1976, a los pocos días del terremoto, estuvo a punto de no salir, pero con la ayuda de unos socios y hermanos de la Tercera Orden Terciaria y Doña María del Socorro, Doña Coco para muchos de nosotros, tomaron esa iniciativa a 15 días de su procesión. Es el quinto viernes en procesión penitencial que durante el recorrido se reza el Santo Via Crucis. Este cortejo estuvo con un corto recorrido, sino hasta en el 2010, figúrese, que fue cambiado para pasar por otras calles, por ejemplo, la Avenida Centroamérica y su paso por la 11 calle, para retornar a la Sexta Avenida y finalmente ingresar al templo. Varios cortejos procesionales de parroquias ubicadas en distintos barrios antañones de la ciudad capital se llevaron a cabo en el quinto fin de semana de Cuaresma. Las veneradas imágenes de Jesús con la cruz a cuestas fueron llevadas en hombros en muebles procesionales por decenas de feligreses que se hicieron presentes en un nuevo quinto domingo. Este quinto sábado se llevó a cabo la procesión infantil de Candelaria con las réplicas de la consagrada imagen de Jesús Nazareno y de la Virgen de Dolores. A las 11 horas se marcó la salida e inicio del recorrido de la procesión infantil de Candelaria, recorriendo puntos como el Colegio San Sebastián, Catedral Metropolitana, Palacio de Correos y Parque Colón. La venerada imagen de Jesús Nazareno del Desamparo también fue sacada en solemne cortejo procesional desde la parroquia salesiana La Divina Providencia en el Guarda Viejo.
Y la empedrada y hermosa ciudad de Antigua Guatemala vivió uno de los momentos más esperados durante la Cuaresma, precisamente el quinto domingo, la solemne procesión de Jesús Nazareno de la Caída en su quinto domingo. Y esto fue lo que sucedió. La consagrada imagen custodiada en la parroquia de San Bartolomé Becerra recorrió las calles empedradas de la ciudad colonial en un cortejo de más de 22 horas, demostrando la profunda fe en sus devotos. Autoridades municipales y de seguridad coordinaron esfuerzos para garantizar una celebración ordenada y segura. Hasta entonces se habían completado el 38% de las 106 actividades, escuchó muy bien, actividades cuaresmales programadas para este 2025. Para ese día se planificaron 11 eventos, incluyendo 8 altares de velación y 3 cortejos procesionales. El tren de aseo municipal trabajó para mantener limpias las calles, mientras en la aldea de Santa Ana se elaboraron 75 alfombras de acerrín, arena y flores, mostrando el compromiso de la comunidad en este punto. Se desplegaron más de 200 agentes de Policía Municipal, Tránsito y PNC, trabajando de forma coordinada junto a bomberos voluntarios y municipales con unidades de salud. La municipalidad estableció un perímetro peatonal seguro con parqueos habilitados. Con profundo dolor, pero con fe en la resurrección, la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe informó este 1 de abril el paso a la casa del padre del sacerdote Gerardo Moore, de 81 años, quien se desempeñaba como vicario provincial. Padre Gerardo falleció rodeado de sus hermanos de comunidad tras una vida dedicada al servicio evangélico. Destacó por su espiritualidad franciscana, su cercanía con los pobres y su labor formadora de nuevas generaciones. La provincia franciscana emitió un comunicado destacando su entrega total al carisma de San Francisco. El 2 de abril hubo una velación en la parroquia Inmaculado Corazón de María, en la zona 12, y el 3 de abril se llevó a cabo una misa de cuerpo presente y sepultura en Camposanto La Colina. Allegados dijeron al noticiero Fe al Día, era un hombre que vivía lo que predicaba, sencillez, alegría y amor a los marginados. Padre Gerardo Moore formó a decenas de seminaristas en el espíritu franciscano, promovió misiones en zonas rurales de Guatemala, fue párroco en templos históricos como San Francisco el Grande. Y este fin de semana, el del 5 de abril, la Organización de Matrimonios Católicos de Guatemala llevó a cabo un taller especial para parejas con el objetivo de fomentar el amor y fortalecer la relación conyugal desde una perspectiva católica. El evento, que se realizó de 8 de la mañana a 5 de la tarde, brindó herramientas prácticas para mejorar, por ejemplo, la comunicación, la intimidad y la resolución de conflictos en el matrimonio. El taller abordó temas claves como la conexión emocional, manejo de conflictos y el redescubrimiento de la intimidad. Participaron decenas de parejas que buscaban renovar su compromiso bajo los valores católicos. Los asistentes recibieron guía basada en principios católicos cristianos para construir relaciones más sólidas y más felices. Con el Viernes de Dolores, Guatemala vive esta semana uno de los momentos más intensos de su religiosidad popular. Miles de fieles se preparan para acompañar las procesiones, mientras autoridades recomiendan planificar rutas para evitar congestionamientos. La Cuaresma 2025 alcanza su punto culminante con tradiciones que mezclan fe, cultura y arte efímero, que son las alfombras. En la capital, al menos 7 cortejos mayores recorrerán calles históricas desde el sábado anterior a Ramos. La PNC y municipalidades implementarán operativos especiales para seguridad y movilidad. Algunas de las procesiones programadas para este fin de semana son: sábado 12 de abril, Jesús Nazareno del Consuelo del Templo de la Recolección, iniciando su recorrido a las 10 de la mañana y finalizando el domingo 13 de abril a la 1:30 de la mañana. Y también Jesús Niño de la Demanda de la Parroquia de la Merced, iniciando a las 9 de la mañana y finalizando a las 2 de la tarde. Domingo de Ramos, 13 de abril, Jesús de las Palmas Capuchinas, desde las 6 de la mañana y finalizando a las 2:30 de la tarde. Jesús Nazareno, Rey del Universo, Santuario San José, inicia a las 6:30 de la mañana y finaliza a la 1 de la mañana del lunes 14 de abril. Lunes Santo, 14 de abril, Jesús de las Tres Potencias, Santa Cruz del Milagro, iniciando a las 12 p.m. y finaliza a las 12:30 de la mañana del martes 15 de abril.
Ahora pasamos con las noticias de nuestra Iglesia Universal. En un hito histórico que une la ciencia y la espiritualidad, la Orden de los Carmelitas Descalzos presentó recientemente el 3 de abril la reconstrucción, escúcheme muy bien, la reconstrucción facial más precisa de Santa Teresa de Ávila, en el marco del aniversario 510 de su nacimiento. La reconstrucción forense del rostro de Santa Teresa de Jesús, revelada simultáneamente en España, Roma y Australia, muestra a la mística carmelita sus 50 años, etapa en que reformó la orden y escribió obras como Las Moradas. El proyecto, liderado por equipos de las universidades Gabriele D'Annunzio, Italia, y Monash, Australia, combinó tomografías del cráneo, retratos del siglo XVI y crónicas históricas que describían su expresión serena pero intensa, confirmando rasgos como sus ojos penetrantes, nariz afilada y boca pequeña. Esta imagen no es solamente un rostro, es el reflejo de su alma, permitiendo a los devotos orar ante una representación fiel y no solamente artística. Los carmelitas descalzos la utilizarán como herramienta de evangelización, vinculándola a sus escritos místicos. Se destacó que este hallazgo acerca al mundo, a la humanidad y el mensaje de la santa. La oficina de prensa de la Santa Sede informó esta semana que el Papa Francisco sigue estable y de buen humor durante su convalecencia en Casa Santa Marta, tras recibir el alta médica en el Hospital Gemelli el 23 de marzo. El Santo Padre no ha interrumpido su trabajo, celebra misa diaria en la capilla de Santa Marta, ha realizado nombramientos clave como el del cardenal Fabio Baggio en el Dicasterio para el Desarrollo Humano y designó al cardenal Mario Grech como enviado especial a Luxemburgo para el 4º centenario de la Virgen Consuelo de los Afligidos. Aunque aún no recibe visitas especiales, se mantiene activo. Los fieles siguen enviándole muestras de cariño y el pontífice afronta este periodo con esperanza y humor. Este 2 de abril, la Santa Iglesia Católica conmemoró el 20º aniversario del fallecimiento de San Juan Pablo II, ocurrido a las 21:37 de aquel 2005 en el Palacio Apostólico. El pontífice polaco, quien guió a la Iglesia durante 26 años, partió tras una valiente lucha contra el Parkinson y complicaciones sépticas, pronunciando sus últimas palabras: «Déjenme ir a la casa del Padre». 14 de octubre de 1978, las puertas de la Capilla Sixtina se vuelven a cerrar para un cónclave tras la repentina muerte de Juan Pablo I, tan solo 33 días después de su elección. El cardenal polaco Karol Wojtyła deja Cracovia y viaja de nuevo a Roma. Hay que elegir a un nuevo papa. Tras 3 días de votaciones, el purpurado polaco se convertía en Juan Pablo II, siendo el primer papa no italiano en más de 4 siglos. Il conclave, a un certo momento... Termina el cónclave y de un momento a otro, fumata blanca. Habemus Papa, Karol Wojtyła. La gente se preguntaba, ¿pero ese es africano? Yo grité, bien, Karol Wojtyła, era él. Casi me dio un infarto de la alegría. Desde el mismo momento en el que apareció, tuvimos la sensación de que algo nuevo estaba apareciendo. No solo porque era un hombre guapo, era un hombre de 58 años, se vio inmediatamente que tenía un enorme carisma. El nuevo papa había sido hasta entonces un desconocido fuera de su Polonia natal. Su vida tampoco fue fácil. Trabajó picando piedra en una cantera y después en una fábrica. Su paso por el seminario, además, fue en secreto. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino mi è rimasta per tutta la vita. Nella fabbrica, per fare il mio turno, 8 ore, di giorno o di notte. Ho portato con me alcuni libri. I miei colleghi, vuol dire gli operai, si sono meravigliati un po', ma non scandalizzati. Venía de un país que había vivido primero la terrible invasión nazi y muchos años de un régimen comunista, ateo, beligerante con la Iglesia. Y eso fue ya una novedad enorme. Y luego él, efectivamente, rompía el esquema hierático, sumamente distante de la gente.
Un modelo revolucionario de papa al que la Santa Sede no estaba acostumbrada, y si no, miren estas imágenes. El pontífice era aficionado a la poesía, le gustaba ir al campo y hacer deporte, de ahí que llegasen a apodarlo el atleta de Dios. Era un hombre que había estado entre actores y actrices, jóvenes, muchachos y muchachas, se iba de excursión, se iba en canoa, se iba a esquiar, y aquí inmediatamente empezó a hacer de alguna manera lo mismo. Tanto es así que en sus casi 27 años como papa se escapó del Vaticano para esquiar hasta en más de 100 ocasiones. Lo solía hacer los martes, en su día libre de la semana. De incógnito y en un coche anónimo se iba a unos 200 kilómetros de Roma. Pequeñas escapadas que compaginaba con sus largas visitas internacionales por las que se ganó el sobrenombre del Papa Viajero. Como le llamaban, el globetrotter del mundo, porque visitó durante esos 104 viajes que realizó, pues visitó prácticamente el continente africano entero, el continente latinoamericano entero, muchos países de Asia y por supuesto prácticamente todos los países de Europa. Pero más allá de ser peregrino en el mundo entero, su carisma y cercanía calaron también en los pasillos del Vaticano. Todo aquel que pasó por su lado, desde sus colaboradores hasta los trabajadores, compartían la misma impresión. Cada vez que entraba en el ascensor y teníamos que acompañarle, siempre preguntaba por la familia. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Y poco a poco, con el servicio que hacía, tuve la suerte de ir hasta una misa por la mañana en su apartamento con mis hijos, mi mujer y mi madre. Puedo decir que él me trató como a un hijo y yo lo veía como a un padre. Él tenía tiempo para preguntarme cómo estaba, si iba bien en casa con mi mujer. Habló hasta 3 veces con ella y a día de hoy todavía no sé qué le dijo. Siempre que le pregunto me dice, no es asunto tuyo. La frescura en su estilo y la normalidad de sus palabras rompieron los moldes del concepto de papa de su tiempo, un legado que 20 años después sigue vigente. Los días 5 y 6 de abril de 2025, Roma acogió a 20.000 peregrinos entre enfermos, personal médico y voluntarios de 90 países. Para el jubileo de los enfermos y del mundo sanitario, 7º gran evento del Año Santo. Delegaciones de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, Brasil, Francia, México y países africanos se unieron a asociaciones como el Hospital Bambino Gesù y la Federación Italiana de Donantes de Sangre. El sábado 5, los peregrinos cruzaron la Puerta Santa de San Pedro desde las 8 de la mañana, iniciando una jornada de espiritualidad. El Ministerio de Salud italiano organizó en Plaza España el diálogo El valor del don y la solidaridad, con la participación de Monseñor Rino Fisichella y el alcalde Roberto Gualtieri. Recientemente se presentó en Jerusalén el informe anual sobre los ataques contra los cristianos en Tierra Santa. En el 2024 se registraron 111 ataques o actos de violencia contra cristianos, incluidos entre los ataques a clérigos. La mayoría de los ataques iban dirigidos contra individuos, pero escuche muy bien, en 35 casos se trató de actos vandálicos contra iglesias, monasterios y signos religiosos públicos. En casi todos los casos, los autores identificados eran jóvenes judíos ultraortodoxos pertenecientes a un grupo de extremistas nacionalistas religiosos. La creciente influencia del extremismo nacionalista religioso en la política del gobierno israelí ha fomentado un clima de amenaza constante para las minorías religiosas y en particular para los cristianos católicos. Alrededor del 77% de ellos declaró que la razón principal era la creciente discriminación y violencia que sufrían los cristianos, junto con el deterioro general de la situación sociopolítica. La cifra de fallecidos por el terremoto de Myanmar sigue aumentando inexorable y dramáticamente mientras la gente sigue excavando entre los escombros del sismo de 7.7 grados que sacudió del país del sudeste asiático junto a Tailandia. La pausa en las operaciones bélicas hasta el 22 de abril se respetará, según los militares, para acelerar las tareas de socorro y reconstrucción. También persiste el riesgo de enfermedades como el cólera, con una situación tan dramática de falta de agua e higiene donde todo se ha derrumbado. En Mandalay, la gente duerme en la calle, está conmocionada, tiene miedo, todavía hay ondas del terremoto, hay réplicas.
La gente tiene una gran capacidad de reacción, pero hace falta agua, comida, cobijo, incluso un simple toldo porque el sol está pegando fuerte, hasta casi 40 grados, así como ventiladores que funcionen con energía solar. Luego, ya dentro de un mes, probablemente empezarán las lluvias monzónicas. San Felipe de Jesús, patrono en tiempos de terremotos, intercede ante Dios por todos los que sufren, que en medio de la prueba encuentren ayuda y consuelo en el amor de Cristo. Y justo a través de las redes sociales en este momento estamos viendo más información de la noticia confirmado. Y es que según el relato en varios medios de comunicación, Australia, Sydney específicamente, va a acoger el próximo Congreso Eucarístico Internacional en el 2028. Por ejemplo, en la cuenta de ex.com, el arzobispo local Anthony Fisher ha mantenido diversas reuniones donde comparte que se ha reunido con el Vaticano para preparar este evento. Tenemos una gran oportunidad para evangelizar, catequizar e ilusionar a la gente con la fe. Y es que además del Congreso en sí mismo, tenemos que recoger los frutos. Es justamente lo que ha dicho de forma literal a través de su cuenta de ex.com. Y a continuación vamos con nuestro resumen informativo internacional acá en su noticiero Fe al Día. «20 años de la partida de San Juan Pablo II al cielo. La Iglesia destaca que su vida transparente ante los ojos de Dios lo infundió de valentía ante la mirada de los hombres». El secretario personal de San Juan Pablo II durante 40 años cuenta a EWTN detalles de la vida diaria del santo y sus conversaciones con Sor Lucía, la vidente de Fátima. La cifra de muertos por el terremoto en Myanmar asciende a más de 2.800. La iglesia se las arregla para seguir celebrando la misa y otros sacramentos, mientras enfocan la ayuda material en el suministro de agua potable. En Estados Unidos, el 29% de los católicos son migrantes y el 14% son hijos de migrantes, según un estudio del Centro Pew. Ex abogado de inmigración cuestiona las deportaciones express del gobierno de Trump, mientras Venezuela acepta la repatriación de sus conciudadanos. En España protestan contra un plan de gobierno y un posible acuerdo con la Santa Sede para cambios en el conjunto monumental del Valle de los Caídos, donde están enterrados miles de españoles que participaron en la guerra civil. Ucrania y Rusia siguen negociando un acuerdo para la paz con la presión de Estados Unidos y en medio de intercambio de ataques. Ante el anuncio de la canonización de la monja venezolana Carmen Rendiles, la iglesia en el país exhorta a los católicos a seguir también un camino de santidad y presentarse como reflejo de Cristo. La salud del Papa se mantiene estable. El Vaticano informa de una ligera mejoría. El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa en la tradición cristiana. Se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido con palmas y ramas de olivo por una multitud que lo aclamaba como el Mesías. En la tradición católica, este día se bendicen ramos de palma que los fieles conservan como símbolo de la protección de nuestra fe. Queremos compartir con ustedes una grabación, queridos hermanos y hermanas, apreciables televidentes, de un Domingo de Ramos, pero de 1977, que hemos guardado no celosamente, sino con mucho júbilo para todos nuestros televidentes. Así que le invitamos a través de este su noticiero Fe al Día para que juntos viajemos a través del tiempo. Figúrese usted, Domingo de Ramos de 1977. Veamos. Domingo de Ramos 1977. La ciudad de Guatemala despierta con júbilo y devoción. Es el día en que el pueblo recibe al Rey de Reyes, al que entra triunfante en su Jerusalén. No en un trono de oro, sino con la humildad del Salvador que viene a entregar su vida por amor.
desde el templo de San José el solemne y venerado Jesús Nazareno de los Milagros, conocido como el Rey del Universo, es llevado en hombros por sus fieles devotos. Su mirada serena y su porte majestuoso reflejan la grandeza del que, siendo Dios, se hizo siervo para nuestra redención. Las calles se adornan con alfombras multicolores mientras las palmas y ramos se alzan en señal de alabanza, evocando aquel primer domingo de Ramos en Jerusalén. La marcha fúnebre acompaña el andar pausado del Nazareno, mientras el incienso asciende como una oración silenciosa al cielo. Este momento, capturado en 1977, es testimonio de una fe que no se apaga, de una devoción que ha trascendido generaciones. Jesús Nazareno de los Milagros continúa recorriendo la ciudad, no solamente en Anda, sino en el corazón de cada uno de nosotros los fieles, recordándonos que su amor es eterno y su misericordia infinita. Este video es una memoria viva de la fe del pueblo guatemalteco y que el Señor de los Milagros siga derramando bendiciones sobre su pueblo hoy y siempre. Y uno de los segmentos donde después de las noticias también seguimos aprendiendo y nos siguen informando. Estoy junto a mi esposa, la doctora Daniela Pineda, odontóloga profesional. Estamos en temporada de Cuaresma, las comidas, los dulces andan por ahí, que las torrejas, que las empanadas de leche, que los colochos de guayaba y muchas cosas sabrosas y dulces. Y también pues se viene el momento de descanso para nuestros niños porque salen de las vacaciones de Semana Santa y en casa les dan ganas de una galguería, de un chocolatito, de un dulcito y vienen los temidos dulces. Mi amor, fíjate que conocemos personas, incluso en pláticas donde tú has estado presente, que dicen, pero si yo no sé por qué mi hijo tiene caries si yo no le doy dulces. Yo nunca le doy dulces. ¿Dónde se comerán los dulces y tiene caries? Platiquemos un poquito de los dulces, platiquemos un poquito de las caries y cómo como padres de familia podemos estar pendientes de estos alimentos para que nuestros hijos no sufran de caries. Sí, es que muchas veces se cree que solamente los dulces como tal producen las caries, ¿verdad? Y en realidad hay muchos alimentos que contienen también azúcar que son formadores de caries, ¿verdad? Por ejemplo, en las loncheras, si por ejemplo no le ponemos dulces, pero sí le ponemos un juguito de cajita, estos que tienen mucho azúcar, eso también promueve las caries, ¿verdad? Dietas altas en carbohidratos. Entonces, no solamente es el azúcar que contienen los dulces, sino también hay muchos alimentos que producen caries, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante, no solo para mantener una dieta balanceada, sino también para cuidar la dentadura, verificar el azúcar que contiene cada alimento, ¿verdad? Para hacer una lonchera balanceada. Y sobre todo, como les he platicado en las ediciones anteriores, la higiene, que eso es básico, ¿verdad? La higiene dental, la de la noche es la más importante, pero
en general es la higiene en casa es lo que nos va a ayudar a prevenir enfermedades. Y es que ya se viene la Semana Santa, se viene la Semana Mayor, y yo he estado como testigo en las emergencias, en los pequeños, Jueves Santo, en la noche, nos llaman Viernes Santo. Fíjese que mi hijo no soporta el dolor, y qué raro si no le doy dulces, él no tiene caries, y ya cuando se atiende al pacientito, un nene o una nena, pues vemos que su boquita está llena de múltiples caries y muchas cosas más. Así es, y por eso la importancia de que los papás acompañen durante el cepillado a los pequeños, ¿verdad? Aproximadamente hasta los 5 años o hasta que lo crean conveniente o hasta que su odontólogo se los indique, ¿verdad? Porque ahí mismo ustedes van evaluando cómo están los niños de caries y si algo raro les está apareciendo, siempre va a ser mejor tratarlo cuando está iniciando a esperar cuando el niño ya tiene dolor o cuando la caries está muy profunda, es mucho más complicado poderlo tratar. Y véalos desde ya, ayúdenos, así no nos toca turnar durante la Semana Santa y podemos ir a nuestras procesiones tranquilos, porque el Jueves Santo o Viernes Santo nos están llamando a deshoras, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi amor, por acompañarme, querido público, a nuestros apreciables televidentes, hermanos. Esto es Fe al Día por Jesús TV. Que estas noticias nos inspiren a vivir nuestra fe con más compromiso, con más amor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este programa con sus seres queridos. Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos. Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga. En Medicina Integral Pulso, tu salud es nuestra prioridad, con especialidades de primer nivel, tecnología avanzada, medicina general, emergencias, rayos X, ultrasonido, especialidades, odontología y laboratorio. Agenda tu cita hoy. Porque sentirte bien es vivir mejor. Búscanos en redes sociales como Pulso. Pulso. Cuidamos de ti.